vamos a estar leyendo ahí en Primera de Samuel capítulo 17, versos 4 al 11. ¿Me pueden dar un fuerte amén cuando lleguen ahí? Primera de Samuel capítulo 17, versos 4 al 11. La palabra de Dios dice: luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a la fuerza de Israel. Medía casi 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. Él hasta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Verso 8 dice: entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose a los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre, dice la palabra de Dios, para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío los ejércitos de Israel, envíame a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados, profundamente perturbados. Ahí donde está, hay que hacer una oración. Señor, te doy gracias, Señor, por esta noche, Señor, y yo oro, Señor, que te puedas mover de una manera especial. Yo oro por cada persona que llegó este viernes por la noche. Yo oro que tú puedas transmitir esta palabra sencillamente, Señor, pero que caiga en buena tierra, Señor. Yo oro por mi vida, Señor, y que seas tú completamente, Señor, usándome, Señor. Te doy gracias por este privilegio. No lo tomo a la ligera, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Todos hemos escuchado esta palabra, la hemos leído. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos la historia de David y Goliat. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y cuando yo leo esta porción de escritura y yo miro lo que estaba sucediendo en esta escena, me llama mucho la atención que cuando David estaba ahí con su padre y le dijo su padre David que vaya a darle de comer a sus hermanos. Sí, sabemos que David llevaba el lonche, llevaba la comida, y dice la palabra de Dios que fue a servir a sus hermanos, pero cuando él fue a servir, dice que se encontró con una situación. Se encontró de que había un ejército, que estaba el ejército de Israel, pero también habían los enemigos, estaban los contras, aleluya. Había un ejército y había un gigante del nombre de Goliat que empezó a desafiar al pueblo de Israel. Sí, pero cuando yo leo esta escritura me llama la atención mucho lo que dice ahí en el verso 10. Dice ahí en el verso 10: hoy desafío los ejércitos de Israel. Pero mira lo que dice aquí, dice: envíame a un hombre que me enfrente. Sí, no dijo envíame a 2, no dijo eso. No dijo envíame a un grupo de hombres que vengan contra mí. ¿Cuántos saben que Goliat era un hombre preparado en la guerra? Era un hombre con muchas cicatrices, era un hombre que ya tenía mucha experiencia. Sí, pero cuando yo leo esta escritura me llama la atención que dice que le envía un hombre. Dice verso 9: si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. ¿Cuántos están conmigo? Si yo no sé de ti, pero ¿cuántos peleoneros hay aquí? Aleluya. ¿Cuántos han peleado antes? La hermanita aquí. Aleluya, tú también. Sí, yo no sé de ti, pero yo me acuerdo en la prepa, no sé, aquí en la escuela. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la high school, allá en Estados Unidos. Yo me acuerdo que en las prepas ya saben cómo es, ¿no? Son peleoneras la gente.
y les gustan las peleas. Pero yo me acuerdo que yo me juntaba con un grupo de gente que eran bien valientes, pero cuando estaban en bolita. ¿Cuántos están conmigo? O sea, eran valientes. Cuando era 5 contra 1 era muy rápido para ellos para entrar a cualquier pelea. Sí, pero yo me acuerdo un día que a un amigo mío había un muchacho que lo desafió y le dijo: mira, después de la escuela vamos a pelear, le dijo. No, yo, pobrecito mi amigo, todo el día nervioso. No sé si tú te has encontrado en esa situación. Todo el día, desde la mañana, desde la tarde, y toda la escuela hablando, ¿sí o no? O sea, toda la escuela con el chisme ahí, diciendo: hey, se van a pelear y todos hay que prepararnos. Y yo me acuerdo cuando llegábamos en esa parada de camión o del bus, que llegábamos ahí, me acuerdo que ya estaba listo para pelear. Si lo que quiero decir con eso, que no es fácil pelear 1 a 1. ¿Cuántos pueden decir amén? Sí, es muy fácil pelear 5 contra 1. Sí, dice la palabra de Dios que el gigante le dijo al pueblo de Israel, que le dijo: nomás mándame a uno que me venga, que me enfrenta. Y dice: y si yo le gano, van a ser mis esclavos. Pero si ustedes me ganan, todos nosotros seríamos tus esclavos. ¿Cuántos están conmigo? Sí, dice verso 11 que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, que se turbaron y tuvieron mucho miedo. Sí, y es muy interesante que el pueblo de Israel estaba allí y eran días. O sea, no era como que Goliat llegaba, no nomás era un día, eran días que venía Goliat desafiando al pueblo de Israel. Pero lo que está muy interesante es de que el ejército no le entró a la pelea. Tampoco sus hermanos. Y cuando tú lees esta historia te das cuenta que en el mismo rey Saúl entró, aleluya. ¿Cuántos están conmigo? Sí, el ejército se supone que estaba equipado, ¿no? Tenía su espada, tenían su armadura, tenían todo lo necesario. Los hermanos eran los que cuando Samuel fue a escoger al ungido, se supone que los hermanos eran más grandes de estatura. Se supone que parecían como que eran los próximos, pero realmente tú lees esta porción de escritura y te das cuenta de que nadie le entró a la pelea. Si todavía Saúl le ofreció una bendición, porque dice ahí en verso 25 que decía que salía cada día a desafiar a Israel. Todos los días salía este gigante, todos los días estaba desafiando al pueblo de Israel. Y le dice que el que se enfrente con este gigante, que le iba a bendecir a su hija, que lo iba a bendecir, lo iba a posicionar. Sabíamos que iba a haber una bendición, sabían de que iba a haber ahí una recompensa, pero nadie le entró a la batalla. ¿Cuántos están conmigo? Sí, para recibir la bendición tenía que enfrentarse con el gigante. Para que David llegue a ser el rey, que llegó a ser el rey, tenía que enfrentarse con ese gigante. Para que David llegue al destino que Dios le había prometido, tenía que enfrentarse este gigante. ¿Cuántos están conmigo? Sí, este gigante no dejaba al pueblo de Israel avanzar. Si este gigante no tenía al pueblo de Israel, tenía el ejército de Israel, los tenía paralizados de temor. No estaban seguros, había duda, habían complejos, habían cosas que ellos no los dejaba poder enfrentarse con este gigante. ¿Cuántos están conmigo? Sí, cuando yo miro lo que Dios está haciendo aquí en Alcance Victoria, Panamá, y miro lo que sucedió estas semanas pasadas con las Bases Unidas, yo no sé si tú te das cuenta de lo que Dios está haciendo. Yo puedo ver cómo todo empezó aquí en Panamá. Empezó allí en Tumbamuertos. ¿Cuántos conocen la historia de cómo hemos llegado aquí? Es importante a saber la historia. Yo me acuerdo siempre escuchando con la hermana Judy, escuchando diferentes gente, pastores, contando la historia de cómo llegamos aquí en Panamá, cómo es que llegamos a este auditorio, cómo es que llegamos a tener especialistas, cómo es que llegamos a tener un grupo de alabanza tan hermoso como lo tenemos. ¿Cuántos pueden decir amén?
Todo empezó en Tumbamuertos. Todo empezó allí en un lugar pequeño donde llegó Pastor Sonny y empezó a predicar y empezó a traer una visión de que íbamos a hacer una base un día. Ya han pasado años, pero hemos podido ver la promesa que se ha cumplido. Pero no, yo creo que ahorita cuando yo pienso de todo lo que está sucediendo, nadie se imaginó lo que iba a suceder completamente. No teníamos toda la foto. Pero ahorita yo miro cómo la base de Guadalajara salió de aquí. Yo miro cómo allá en Los Ángeles empezaron a ver el crecimiento rápido, empezaron a ver lo que está tomando lugar aquí y lo agarraron y empezaron a hacer una base ahí en Los Ángeles. Sabemos que allá en Europa empezaron, ya tienen varios años el Ministerio de Alcance Victoria, pero empezaron a implementar todo lo que está sucediendo en este lugar. Sabemos que en África, aleluya, se está haciendo también un movimiento allí. Van a hacer una base de la tercera ola con el pastor Ryan September, el que compartió el viernes pasado. Podemos ver que realmente lo que está sucediendo aquí es algo tan especial, es algo tan grande, pero también podemos ver que se nos va a demandar más. ¿Cuántos están conmigo? Sí, porque esta iglesia es muy ungida, estamos separados para cosas grandes. No es normal, si tú viniste aquí por primera vez es porque Dios tiene un llamado sobre tu vida. Sí, cuando tú miras lo que está sucediendo ahorita en Brasil, allá en Brasil se va a abrir un UTC. Allá en Brasil se va a abrir una iglesia de la tercera ola. Si cuando vemos lo que está sucediendo a nivel internacional, se nos va a demandar. ¿Cuántos pueden decir amén? Se nos va a demandar. Si yo miro que en el nivel que vamos como iglesia y lo que Dios está haciendo en este tiempo, es de que hay muchos de nosotros que somos llamados para salir. ¿Cuántos pueden decir amén? Es decir, el llamamiento aquí está de los que van a salir, pero también va a haber mucha gente que se van a quedar fuertes como pilares. Hay gente que se va a quedar y va a reproducir y va a estar trabajando aquí en la base local y vamos a estar reproduciendo diferentes especialistas y vamos a estar mandando a diferentes UTCs y vamos a estar haciendo cosas así, pero también van a haber esos que van a salir. Del principio, cuando yo escucho a mi fundador, dice que del principio cuando llegamos aquí en Panamá, la visión era clara y simple. Era llegar, establecer la bandera de Alcance Victoria y poder ver los locales que se levanten. Poder ver el panameño que se levante, poder ver el venezolano que se levante y que pueda tomar su lugar. Y yo no sé si tú lo miras, hermano, pero yo lo estoy viendo. Yo no sé si tú alcanzas a ver lo que Dios está haciendo en la iglesia aquí en lo local. Yo miro a nuestro hermano Joshua ahí respondiendo al llamado de siendo staff. Yo miro que Dios está haciendo cosas grandes con nuestra hermana Katy también. Yo sé que en el Third Wave Campus está nuestro hermano Misael. Sí, yo miro también a nuestro hermano Edgar. Sí, yo estoy viendo a nuestro hermano Neftalí. Sí, yo miro a muchos locales que se están levantando. ¿Y quién piensas que van a ser los próximos pastores? ¿Quién piensas que van a ser los próximos pastores? Estamos viendo que se está levantando. ¿Cuántos pueden decir amén? Tenemos una promesa en Isaías 54, 2 y 3 y se nos ha prometido naciones, que tú y yo vamos a desposeer naciones. Sí, pero tú y yo debemos que entender el llamamiento de Dios. Y si no eres llamado a salir, créeme que tienes un rol muy importante aquí en la iglesia. Muy importante. ¿Cuántos pueden decir amén? Si esto se ha vuelto tan grande que el mundo nos está viendo. Esto se ha vuelto tan grande que tu ministerio donde tú perteneces debes que ser un modelo. Esto se ha vuelto tan grande que ahorita las bases que se están estableciendo nos están viendo. Sí, cuando yo miro la historia de David y yo miro cuando nadie le entró, cuando nadie entró a enfrentarse con este gigante, y yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que a David, o sea, qué le dio a David ese valor o valentía, perdón, qué le dio a David esa valentía para poder enfrentarse con este gigante? Sí, porque no es fácil. ¿Cuántos pueden decir amén?
Si no es fácil ir al trabajo, hacer ministerio, regresar y alistarte rápido porque ya vas tarde para venir aquí el viernes. O sea, no es fácil. No es fácil llegar a nuestro llamado, no es fácil llegar a nuestro destino. ¿Cuántos pueden decir amén? Si yo puedo hablar por el equipo pastoral, yo he visto su sacrificio, yo he visto su compromiso, yo he visto cómo han dado todo para poder llegar aquí en Panamá. Pero ¿qué fueron las cosas que le ayudó a David para poder vencer a Goliat? ¿Cuántos están listos? Número uno es que David tenía su confianza puesta en Dios. En el campo de ovejas, David creció en su confianza con Dios. Si era un tiempo donde estaba en el campo, donde posiblemente se sentía en soledad, rechazado, y algo que él tuvo que darse cuenta que era solamente él y Dios. Si él empezó a desarrollar una relación con Dios en ese campo de ovejas, él empezó a agarrarse con Dios porque no había nadie más en ese campo. Simplemente estaba él y las ovejas. Pero ahí es donde Dios empezó poco a poco a empezar a probar su fe. Ahí es donde Dios poco a poco empezó a hablarle, a ministrarle, empezó a prepararlo para las cosas grandes que Dios tenía para su vida. Sí, porque la confianza que tenía David no fue un día para otro. Sí, todo empezó poco a poco. Sí, empezaron a venir sus primeras pruebas. Cuando llegó el león, cuando llegó ese oso y vino a atacar a esas ovejas. Sí, estas eran sus primeras pruebas que Dios le ponía a David. Y él tenía que tomar una decisión. Era enfrentarse a la prueba o era rendirse. ¿Cuántos están conmigo? Sí, las primeras pruebas que empezaron a venir en ese campo de ovejas lo estaban preparando, lo estaban equipando. Dice ahí en Santiago capítulo 1, versos 13 al 15. Dice que nadie al ser tentado diga, es Dios que me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumido, de la luz a la muerte. ¿Cuántos están conmigo? Si cada uno de nosotros somos tentados con nuestros malos deseos, ¿cuántos están conmigo? Si la palabra de Dios aquí es claro de que Dios no tienta. Si la tentación viene con nuestros propios deseos, si nuestros planes, o a veces queremos adelantarnos y empiezan a venir tentaciones que nos empiezan poco a poco sacar de la perfecta voluntad de Dios. Si yo he aprendido en este ministerio algo muy importante que se me enseñó cuando empecé a caminar en tiempo completo y empecé a caminar en lo que era en el ministerio. A mí se me enseñó de empezar a discernir cuando Dios te está probando. O sea, en el día empezar a discernir cuando es una prueba de parte de Dios y saber cómo pasar estas pruebas. Si yo me acuerdo una vez cuando me vine a México, financieramente estaba un poco difícil para mí, hablando pues financieramente. Y yo nací en Estados Unidos y uno sabe, uno puede ir allá y trabajar el sistema. No sé si eso se entiende aquí. Trabajar el sistema significa como hacer ciertas movidas donde financieramente me pueden apoyar. O sea, hablando de desempleo, eso es cuando cada mes te mandan financieramente algo. Hay muchas cosas que se pueden hacer así. Y yo me acuerdo que alguien me dijo, hey, ¿por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué no agarras desempleo? ¿Por qué no deberías de estar batallando? Yo estaba en el campo misionero. Y yo me acuerdo que yo lo iba a hacer, yo iba a tomar ese paso, pero yo empecé a discernir y me empecé a dar cuenta que esto era una prueba de parte de Dios. Y yo empecé a decir, ¿sabes qué? Sí lo puedo hacer, pero yo sé que es una prueba porque al fin debo que mentir. Voy a tener que mentir en ese papeleo y voy a tener que poner ahí algo para que me pueda llegar esta ayuda. Sí, yo me acuerdo que en ese tiempo yo estaba pasando financieramente Dios estaba tratando conmigo.
O sea, no me llegaba nada, ni un peso y nada. Y cuando a veces se le antoja a uno salir, ¿no? A comer. Y yo me acuerdo que ni para comer, nada, no había nada. Yo me acuerdo que yo ya iba a tomar este paso, pero yo discerní, dije, no. Dije, ¿sabes qué? Dios está creciendo mi fe. Dije, ¿sabes qué? Yo necesito esperarme un poco más. Y yo me acuerdo que no tomé ese paso, pero yo también vi cuando Dios me dijo, cuando Dios prácticamente me dijo que hice un buen trabajo. ¿Por qué? Porque yo vi la bendición. Yo miré cómo a los días me empezaron a llegar finanzas, me empezaron a llegar apoyos, me empezaron a ayudar. Y yo pude ver cómo Dios me probó, pero también vi y discerní en lo espiritual cómo Dios dijo, buen trabajo, Aarón, tú sigue fiel, tú sigue creyendo, tú sigue poniendo mi confianza en mí. ¿Cuántos están conmigo? Si David tenía su confianza puesta en Dios. Sí, porque el enemigo va a querer venir a atacar en nuestras mentes. Y cuando empieza a atacar en nuestras mentes, empieza a caer en el corazón. Y ahí es cuando nuestros deseos pecaminosos empiezan a salir. Ahí es cuando ya no queremos avanzar. Eso ahí cuando nos ponemos un poco negativos. Ahí es cuando ahí ya vemos, empezamos a tener actitudes. Y es posiblemente porque has dejado que el enemigo te ministre. Has dejado que el enemigo venga y empezar a poner cosas en nuestras mentalidades. Y de repente empezamos a querer hacerlo de nosotros. Queremos nosotros avanzar a nuestros planes. Queremos nosotros pensar por Dios. Pero ¿cuántos saben que nuestra confianza debe que estar 100% puesta en Dios? Nuestra confianza desde financieramente, desde nuestro matrimonio, desde todo lo que hagamos, le debemos que dar todo a Dios. Número 2, David sabía que él estaba separado de parte de Dios. Primera de Samuel capítulo 16, versos 6 al 7 dice, cuando llegaron, Samuel se fijó en Elí y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Estamos leyendo antes de que él estaba en la guerra cuando Samuel fue a ungirlo. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia, dice, o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Yo me acuerdo una vez un pastor de África. Ahorita ya regresó a Chino, pero me acuerdo que lo habían mandado para África. Y me acuerdo que él contaba cómo él llegó a ser ese pastor misionero en África. Y dice de que un día el pastor lo metió a la oficina, lo había metido a la oficina y le presentó el plan. Le dijo, hay una necesidad en África y necesitamos que tú puedas ir. Y dice el pastor que se emocionó, estaba bien contento, se sintió bien privilegiado y se sintió I'm the one, ¿no? Yo soy el escogido. Pero dice que cuando salió de la hospitalidad que se dio cuenta que ya le habían preguntado como a 3, 4 personas que vayan. Y dice que como que se agüitó, que habló con su esposa y que andaba un poco triste. Y dice que se fueron para África. Duraron varios años allá el pastor. Dice que regresó, empezó a edificar otra vez allá en lo local. Y dice que de repente otra vez lo meten a la hospitalidad y le dice el pastor, hey, te vamos a mandar otra vez a África, hay una necesidad. Y otra vez sintió ese sentimiento, ¿no? Y dice de que cuando salió a la hospitalidad se dio cuenta que ya estaban preguntando a otras parejas, pero no querían ir, aleluya. Pero dice que Dios le enseñó algo muy grande. Y dice que cuando él estaba hablando con su esposa, que dice que muchas de las veces cuando te escogen al último, no sé si han sentido eso antes, los que juegan deportes y hacen una línea, ¿no? Y al último no te escogen, brother, y sabes que no te van a escoger y andas ahí esperando y eres el último o debes que esperar los próximos, ¿no? Pero dice que el pastor, Dios le dijo al pastor, le dijo que cuando para el hombre eres la última opción, para Dios tú eres la primera opción, le dijo. Sí, que a lo mejor en los ojos del hombre a lo mejor no era la primera, pero ¿cuántos saben que Dios empieza a acomodar todo? O sea, así trabaja Dios en lo espiritual.
Él empieza a acomodar tu caminar, Él empieza a traer ciertas diferentes situaciones y de repente te empiezas a dar cuenta que todo fue intencional y Dios estaba en control y te posicionó para que tú salgas a ese país. Porque así es como el Espíritu Santo trabaja. Si David sabía que él era separado, porque él fue ungido, dice la palabra de Dios que él no mira la apariencia. Sí, pero él mira el corazón, él no mira cómo te vistes, él no mira tu pasado, él no mira de dónde vienes, él no mira de qué país eres. Pero dice que él ve en el corazón, él empieza a examinar tu corazón. David era ungido, era separado. Cuando tú miras esa palabra ungido, cuando tú miras de dónde viene, o sea, tú puedes ver que en los tiempos de antes con los pastores de ovejas, que le empezaron a echar aceite a las ovejitas, le empezaban a poner aceite en la cabeza y todo porque se llenaban de insectos, se llevaban de diferentes insectos donde podían llegar a los oídos de las ovejitas y se morían. Sí, y cuando les daban, les ponían aceite, era para protegerlas, era para que estos insectos no podían hacerle daño a la ovejita. Si tú miras lo que simboliza la unción, simboliza bendición, protección, pero también empoderamiento. Si en el Nuevo Testamento ungir significa es separar y dedicar personas para el servicio del Dios. ¿Cuántos sabes que tú y yo estamos separados, hermano? O sea, estamos separados de parte de Dios. Si tú estás aquí en Alcance Victoria, Panamá, es porque Dios tiene un llamado para tu vida. Si tú estás allí en la casa de discipulado, hermano, créeme que Dios tiene un llamado para tu vida. Si tú estás en la casa de mujeres, Dios tiene un llamado para tu vida. Muchos de nosotros salimos de esas casas. Yo estuve en esa casa un día. Yo estuve allí queriendo nomás terminar con mi drogadicción y alivianarme y poder casarme un día y poder agarrar un trabajo y poder ser una buena persona. Sí, pero ¿cuántos saben que tus planes no son los mismos planes de Dios? Dios va a empezar a separar hombres de Dios. Dios te va a llevar al UTC. Dios te va a llevar al Third Wave Campus. Y posiblemente no va a ser el UTC de aquí, hermano, o hermana. Posiblemente va a ser el UTC de Brasil. Jeremías 1, 5 al 7 dice: antes de formarte en el vientre, yo te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado, dice la palabra de Dios. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí: Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir donde quiera que yo te envíe. Y vas a decir todo lo que yo te ordeno. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Sí, ese día de la batalla, yo puedo imaginarme que David se recordó ese día que fue ungido, ese día que Dios lo había separado, ese día que en vez de escoger a los hermanos y escoger a otra persona, Dios ya lo había separado para ese momento. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando David fue ungido fue en secreto. Luego tomó años después para que llegue a ser rey. Pero él reconocía y sabía de que él era alguien separado de parte de Dios. Número 3, ya vamos a estar terminando. Estamos hablando qué es lo que le ayudó a David a enfrentarse con el gigante cuando nadie más lo quería enfrentar. Número 3, el Espíritu Santo estaba con él. Primera de Samuel 16:13 dice: al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungido David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Rama. Sí, David reconoció el poder de Dios ese día cuando estaba enfrente de Goliat, y él sabía que era diferente de los demás. Sí, ¿cuántos saben que el Espíritu Santo vive en nuestras vidas?
Sí, el día que tú aceptaste a Dios en tu corazón es el día que el Espíritu Santo empezó a estar en tu vida. Sí, el día que yo entré en esa casa de discipulado y hice esa oración de salvación es el día que el Espíritu Santo llegó a mi vida. Y yo me acuerdo el día cuando llegó el Espíritu Santo. Yo no sé si tú te acuerdas ese día, pero yo me acuerdo. Yo me acuerdo que empecé a cambiar un día para otro. Yo me acuerdo un día en el home que yo tenía allí a alguien. Y a veces él me decía, vámonos. Y cuando él se quería ir, yo no me quería ir. Y había veces que yo me quería ir y él no se quería ir. Y me acuerdo un día que nos mandaron a trabajar y nos dejaron solos, nos fuimos yo y él. Y me acuerdo que había íbamos ya, tenía un carro parqueado y ahí tenía, íbamos a recaer. O sea, esa era la mentalidad ya. Y tú sabes, cuando ya te mentalizas, te mentalizas. O sea, cuando tú dices, ya no lo voy a hacer, ya voy a salir. O sea, yo me voy a ir y voy a hacer lo que tengo que hacer. Me fui. Llegamos al carro, brother. Aquí me voy recio, ¿no? Ya estaba así como abajo del glove department, donde se pone la cajita, ¿no? Y que le hace así que se escucha, y se cae. Y me acuerdo que me puse bien nervioso. Yo ya había aceptado a Dios en mi corazón. Tenía un mes en el home, un mes y medio. Y me acuerdo que me puse bien nervioso. Y nomás miré a mi amigo y le dije, yo no puedo, le dije, yo me voy a ir. Yo no puedo. Yo me acuerdo que me fui y me regresé solo, ahí lo dejé a él. Y yo me acuerdo que el Espíritu Santo empezó a hacer cosas muy raras en mi vida. Me acuerdo que cuando me mandaron al UTC, me acuerdo de que yo ya no estaba muy salvo todavía. Yo duré 3 meses en el home y mi pastor me mandó al UTC. Y yo me acuerdo que cuando estaba ahí, pues yo agarraba café. No había azúcar, me robaba el azúcar. Aleluya. Y empezaba ahí, ¿no? Pero de repente me empezó a llegar una convicción, brother. O sea, de repente decían, eso no está bien. Y empezaron a llegar, eran las cosas pequeñas. Y poco a poco empecé mi convicción a crecer a otro nivel. Y empecé a dar una convicción tan fuerte de que cuando se me pidió quedarme, o sea, me tenía que quedar. Cuando me empecé a venir a Panamá, esa convicción empezó a crecer muy fuerte en mi vida. Porque ¿cuántos saben que cuando viene el Espíritu Santo, Dios hace también milagros? Que cuando tú quieres tirar la toalla, no te deja el Espíritu Santo tirar la toalla. A veces lo podemos decir y ya lo estamos mentalizando. En el matrimonio a lo mejor decimos, ya no puedo, ya que irnos, ya que separarnos. Pero ¿cuántos saben que el Espíritu Santo no deja, no lo permite? Hay algo que hace que te une. Si hay algo que hace que te empieza a dar convicción, que te empieza a recordar, que te empieza a abrazar y te empieza a decir y que eres especial en sus ojos. Si el Espíritu Santo cayó sobre la vida de David, el Espíritu Santo te da confianza, te da fuerzas para continuar. Si te das cuenta de los dones que te dio, si empiezan a darte dones aquí en la iglesia, en el ministerio, te das cuenta que Dios te ha dado los dones, o sea, regalos de parte de Dios. Si yo me imagino esta historia, que cuando David estaba enfrente de Goliat, ya anda aquí provocando el pueblo de Israel y nadie quiere pelearlo, ni el Saúl, ni nadie quería entrar. Si yo me imagino que él se empezó a acordar de su pasado. Y cómo la mano de Dios estaba sobre su vida. Ahí lo ves en verso 32, cuando Saúl le dice, no, espérate, cálmate, le dijo, ¿no? Porque ustedes conocen la historia. Estaba de ahí Goliat y David sintió la valentía de decir, ok, yo voy a enfrentar, yo voy a entrar, yo voy a pelear. Pero le empieza a decir el rey Saúl, no, tú nunca fuiste guerrero. Le empieza a decir, tú único que quisieras hacer estar ahí en el campo de ovejas, cuidando las ovejas de tu papá. Eres muy joven. Le empezó a decir muchas cosas Saúl a la vida de David. Pero algo que me gusta de la vida de David es que él no se dejó influenciar por el rey Saúl. Él no dejó la circunstancia, no dejó esa voz que le estaba diciendo que él no podía distraerlo.
que no dejó que esa voz que le estaba diciendo el rey Saúl que él no podía, que lo sacara de su propósito, del llamado de Dios. Y luego le dice, y yo me imagino, ¿no? Le dice, Saúl, tú cálmate. Yo creo que le dijo, ¿no? Espérate, tú relájate también. Tú no conoces lo que yo ha pasado. Tú no conoces la relación que yo tengo con Dios. Tú no estabas ahí ese día. Tú no estabas ese día conmigo cuando yo estaba a punto de morirme. Tú no estabas ahí ese día cuando mi matrimonio estaba a punto de estar divorciado. Tú no estabas ese día. Le dijo, hey, tú no estabas el día con el león y el oso. Es una escritura muy conocida, pero es muy, muy poderoso lo que le dice. Le dice en primera de Samuel capítulo, y le dice, lo ha hecho con leones y con osos, le dijo. Y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado los ejércitos de Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, dice, me rescatará de este filisteo, le dijo. El mismo Dios que me sacó de la drogadicción, el mismo Dios que me rescató de la depresión, el mismo Dios ese día que yo me iba a matar y me rescató, el mismo Dios que rescató mi matrimonio, es el mismo Dios que me va a sacar de esta, le dijo. Es el mismo Dios que me va a sacar de esta situación que estoy viviendo. Me va a sacar de este problema que tengo ahorita en mi casa. Es el mismo Dios, dijo. Tenemos una tarea grande. Como Alcance Victoria, Panamá, se nos está demandando misioneros. Hablaron de México, de Brasil, necesitamos misioneros, dijeron. No hablaron a otra parte del país, hablaron a Panamá. Necesitamos misioneros. Necesitamos gente que vaya y que salga. Pero también necesitamos los pilares. También necesitamos esa gente que reproduzca aquí. Necesitamos los especialistas, necesitamos todavía más. Pero siempre hay algo que nos quiere detener. En lo local siempre va a haber algo que no nos ayuda a avanzar y poder entrar a una nueva temporada haciendo ministerio. O muchas de las veces también el llamamiento de Dios nos incomoda. Pero hermano y hermana, nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Y si no somos nosotros, ¿quién va a ir? Si no somos nosotros, ¿quién va a ir? Hoy esta noche quisiera hacer algo muy especial. Y yo sé que tú y Dios saben la situación que están viviendo. Pero queremos el día de hoy enfrentar al Goliat. ¿Cuántos pueden decir amén? Queremos enfrentar el día de hoy ese gigante que nos está deteniendo o nos quiere sacar de la perfecta voluntad de Dios. El día de hoy queremos hacer algo especial y queremos romper con esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en este altar. ¿Cuántos pueden decir amén? Lo vamos a hacer en este altar. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahí donde estás, si te puedes poner de pie. Vienen cosas grandes para esta iglesia y tú y yo somos parte. Vienen cosas grandes para tu matrimonio. Vienen cosas grandes para la tercera ola. Vienen cosas grandes para cada pareja, cada persona que está en este lugar. Para el venezolano, para el panameño, para todos los que están en este lugar. Vienen cosas grandes. Y lo que queremos hacer ahorita es ahí donde está, levanta tus manos. Y empieza ahorita a meditar con el Espíritu Santo y ver qué es eso lo que te detiene. ¿Qué es lo que te detiene para avanzar? ¿Qué es lo que te detiene para dar un poco más de tiempo a la obra de Dios? ¿Qué es lo que te detiene para poder tomar ese próximo paso? Ahí donde está, levanta tus manos. El Espíritu Santo está en este lugar. Así peleo mis batallas. Aleluya, te damos gracias, Señor. Gracias, Así peleo mis